Tener iniciativa y emprendimiento es enfrentar flexiblemente situaciones nuevas, presentar recursos, ideas y métodos innovadores. De eso se trata Ventana de Emprendedores. Bienvenidos a Emprender. ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Ventana de Emprendedores, como siempre acompañándoles a través de la red del emprendimiento que está compuesta por Canal 2 de Los Ángeles, Canal 2 de Renaico, Zona Cero Canal, Araucanía Radio y Televisión, TV Sur y Antu TV. Esta cadena de televisoras que se adhieren junto a nuestra página web ventanaemprendedores.cl y nuestras redes sociales para llevar a usted, como cada semana, nuestro programa Ventana de Emprendedores. Hoy nos encontramos nuevamente, como cada domingo, en esta hermosa terraza de mi tierra, de Villa España, en la ciudad de Los Ángeles, donde estamos conociendo y conversando con distintos emprendedores de nuestras provincias, tanto en Biobío como en Malleco. Y hoy día vamos a conocer a una persona con la cual puedo decir que tengo una relación de bastantes años. No somos los grandes amigos, pero sí nos conocemos porque hemos estado muy cerca de los medios. Exactamente. Durante mucho tiempo. Ustedes ya lo han escuchado, ya lo van a empezar a ver. Él es Juvenal Rivera, periodista. ¿Cómo estás, Juvenal? Hola. Bienvenido a Ventana de Emprendedores. Hola, muchas gracias por la invitación, Ignacio. Efectivamente, nosotros nos debemos ubicar hace ya unos 20 años. Más o menos. Más o menos. Yo me diría que más que menos. Sí. Claro, en los tiempos que eran otros tiempos, en medios de comunicación, había más medios de comunicación de partida, había más radios informativas, radios que contaran noticias. Eran otros tiempos, y de esa época aproximadamente nosotros nos ubicábamos, mantenemos contacto, nos saludamos en la calle, cuando nos vemos, en fin. Sí, hemos tenido contacto, y ahí hemos visto también cómo cada quien ha construido su vida. Lo que tú me contabas, lo desconocía, cómo partió tu proyecto Ventana de Emprendedores el 18 de mayo del 2014, me dijiste. Correcto. O sea, vas a cumplir 4 años ya. Correcto. Sí. Bonita fecha. Años, vamos por la quinta. Bonita fecha el 18 de mayo, una gran fecha. ¿Sí? Sí, estoy de cumpleaños, claro, por eso. Cumpleaños de Juvenal. Sí. No fue en honor a ti, Después te voy a contar por qué el 18 de mayo fue la partida. Bueno, ustedes se preguntarán qué está haciendo Juvenal hoy día en nuestro programa. Quienes son asiduos a las redes sociales, el nombre tuyo me suena bastante y yo sé que tienes varios seguidores, muchos seguidores. ¿Cuántos son más o menos? A ver, es que no quiero decir que son seguidores, pero en Facebook, la figura que usa Facebook es de amigos. De amigos, claro. Digamos de contactos, son 4.000, más de 4.000, 4.200, una cosa así, más o menos. En Twitter también tengo más de 5.000. Instagram empecé hace poco a usarlo, así que todavía está en pañales el uso de esa red social. Pero sí, he entendido, porque yo creo que si hay algo que vamos a tener hasta el final de nuestros días, esta necesidad de comunicar. Correcto. Y he entendido que las redes sociales no solamente son una herramienta o un instrumento para poder contar aspectos personales, no sé, de viajes, de familia. Personalmente tomé la decisión hace ya algún tiempo de usar la red social para hacer algo un poco distinto. Lo he visto en algunos grupos de Facebook, pero no en personas individuales, de poder contar sobre historia local, sobre historia e identidad local, que siento que ahí, como Comuna de Los Ángeles en particular, nos falta mucho, hay tanta cosa interesante, entretenida que contar, hay tanta historia que alberga esta zona. La provincia de Biobío en general es una tierra muy rica, muy pródiga en historias, cuentos, relatos, experiencias, aventuras. Hay mucho que es una cuestión que es como una suerte de tesoro que uno tiene que descubrir, que tiene que sacarle la tierra, escudriñar por aquí. Claro. Pero eso está, y es un poco esa la función a la cual me he abocado. Te cuento un hecho. Antes de venir acá estuve en la biblioteca porque parte de mi rutina se inicia
en la biblioteca pública. ¿Por qué? Porque justamente ahí me aboco a revisar diarios antiguos, me aboco a esa función o a esa tarea porque en la revisión de los diarios antiguos uno encuentra la historia, la evolución de personajes, de situaciones, hechos noticiosos, y todo eso lo recopilo, lo busco. Mi teléfono es una gran compañía porque me permite hacer un registro de eso, y después todo ese material lo descargo junto con las fotos que ya llevo 15 años albergando o recolectando fotos antiguas de esta zona. Bueno, precisamente es una de las cosas por las cuales mucha gente te sigue y comparte tus publicaciones a través de la red social, específicamente en Facebook, sí, por todos tus relatos fotográficos con historia de Los Ángeles, sí, donde hemos encontrado mucha gente que replica tus comentarios, ¿cierto? Los comparte también y aporta con historias. Sí, sí. Que es algo increíble. Sí, fíjate, mira, sin ir más lejos, la semana pasada conté la historia que muy pocos la conocían, muy pocos la sabían, de la parroquia del Buen Pastor. Correcto. La que está ahí en que el acceso está en con el Eleuterio Ramírez. Con el Eleuterio Ramírez, exactamente. Que es una parroquia que es súper antigua, es de 1886. O sea, igual tiene más de 130 años. Claro. Va a cumplir ahora en marzo, en un par de semanas más, va a cumplir 1886, 132 años de existencia. Igual es harto tiempo. Es harto tiempo, claro. Es harto tiempo. Y resulta que esa parroquia primero fue una escuela internado para señoritas. Tengo una publicación del cierre del año académico en esa escuela internado, de las alumnas que fueron premiadas en su minuto, porque fue para señoritas. Después se convirtió en un orfanato también. Recibía niñas que habían quedado sin padre, sin madre. Recordemos que antiguamente la gente vivía bastante menos, se enfermaba, en fin, estaban las enfermedades infecciosas que diezmaban, especialmente la gente más humilde, más pobre. Y después fue cárcel. Y fue por una cárcel de mujeres. Tiempo la cárcel correccional de mujeres de Los Ángeles, hasta fines de los 70. Funcionó como cárcel de mujeres. Y eso, estoy seguro, mucha gente lo desconocía, lo ignoraba. Ignoraba que ahí, por ejemplo, las reclusas participaban de la misa de los días domingos. Correcto. Pero ellas podían participar, ingresaban al templo, pero la salida, la nave que llegaba hasta la cárcel estaba bloqueada con barrotes. Entonces ellas participaban, pero detrás de los barrotes, claro. Y ellas estaban ahí, de hecho se acordaban, justamente a propósito de las historias que las mismas personas han contado. Una de ellas se acordaba que había estado ahí, que de lo bueno y de lo malo que le había tocado vivir cuando estuvo en lo que era el hogar de niñas. Otras se acordaban de que estuvo ahí purgando condena. La Yoli, esta mujer, claro, que fue, bueno, tristemente célebre por el crimen violento del año 76, si no me equivoco, sí, ahí en calle Colón. Ella mató a un niño de 6-7 años, mató a la que era su patrona, su empleadora, y dejó grave a otros chicos y a una abuela. Solo un, claro, niño se salvó de ser agredido. Sí, fue un caso tremendo. Claro. Y la mujer fue conocida como la Yoli. Por ahí tengo el dato, de hecho conté, sí, la historia también, sí, en algún minuto. Sí, no, se contó la historia y me llamó mucho la atención precisamente en esa publicación. Una persona, en este momento no recuerdo el nombre, que comentó y dijo, sí, ella por encima participaba en el coro. En el coro, claro, exactamente. Ella se casó y en la foto de su matrimonio... Sí, la señora Sonia Naranjo. Ella misma, la señora Sonia Naranjo. Ella lo contaba, ella decía, ella hablaba sobre eso, sobre que en su matrimonio, que fue el año 78, estaba la Yoli y ella había aparecido en casi todas las fotos. Casi todas las fotos. Pero es esa historia que es como más, y eso es lo entretenido de la participación, de que la gente pueda comentar, porque tenemos retroalimentación durante mucho tiempo. Ignacio, cuando por ejemplo tú que tienes una dilatada trayectoria en radio, te sucedía que la retroalimentación era súper escasa, era bien difícil. La posibilidad que uno tenía de retroalimentarse en radio era a través del contacto directo con la, correcto, gente que te hablaba, te comentaba cosas, o que de repente te llamaba por teléfono, en fin. Pero esta forma de recibir información, de estar en contacto con personas que ni siquiera conoces muchas veces,
pero que te comentan, te aportan, te dan como algunos tips, te dicen, oiga, ¿sabe qué tal persona? No sé, tiene muy buena memoria, se acuerda de muchas cosas y la podría entrevistar. Y claro, se genera ese vínculo, esa complicidad, por decirlo de alguna manera, para poder ir enriqueciendo este trabajo, porque quizás lo que se adolece acá es un poco de ese esfuerzo por recuperar esa memoria, que no solamente la memoria de los grandes hechos, sino que también tiene que ver con esas historias personales de gente que con mucho esfuerzo fue capaz de construirse a sí mismo, de levantarse, de poder hacer cosas importantes, quizás no tan importantes desde el punto de vista de la ciudad, pero en la medida en que alguien progresa como familia, que los hijos son profesionales, que logran avanzar en su desarrollo personal como grupo familiar, sin lugar a dudas que eso es un aporte también para la historia de una ciudad. Para la historia de una ciudad, para el progreso de una ciudad. Por eso también he entrevistado a los lustrabotas, a peluqueros, a gente que claro, los libros de historia nunca van a salir porque su ámbito está claro, circunscrito a su oficio, pero ellos también desde su oficio, desde su condición de personas también han hecho un aporte. Exactamente, y tienen una visión distinta de la historia de la ciudad y el desarrollo de la ciudad. Y eso me he dedicado, y eso es algo que a mí me gusta. Es algo que a ti te apasiona mucho. Juvenal, pero queremos conocer un poco más de ti, ¿ya? Muchas personas, claro, a lo mejor conocen tu trabajo a través de las redes sociales, otros te recordarán mucho tu participación en algunas radios, sabemos que estuviste mucho tiempo en la radio Angelina. Sí, todo el tiempo en la radio Angelina. Claro. Después estuviste en Radio Agricultura, en Radio Bio Bio también, en La Tribuna. Muchos recordamos haber leído tus crónicas, ¿cierto? Uh-huh. Y sabemos también que has hecho varias corresponsalías también en otros lados, en otros medios, para otros medios también de nivel nacional. Sí. Pero queremos conocer a la persona. Juvenal Rivera, ¿de dónde es? ¿De dónde viene? No soy angelino. Por eso mismo. Voy a hacer yo creo que mucha gente debe pensar que eres angelino, por eso tanto amor por nuestra me hubiese encantado haber nacido acá, pero quizás como una característica de personalidad es que en el lugar donde estoy me interesa saber de su historia. Aunque sea de paso, aunque vaya por un par de días, pero siempre me interesa saber dónde estoy parado. Correcto. ¿De dónde eres tú? Soy de Florida. Florida, el pueblito pequeño que está entre ¿cómo se llama? Entre Chillán y Concepción, por lo que se llamaba el antiguo Camino Bulnes. Yo viví en el campo. Mis padres, ambos son de la zona de Quilleco, del campo también. Y ellos a principios de los 70 fueron, por temas de trabajo, se fueron a vivir a Florida, hacia el campo. Y yo nací allá en Florida. Somos ahora cuatro hermanos. Al principio éramos 3 del primer matrimonio de mi padre. Y viví en Florida hasta el año 91. Bueno, en esa época también estaba estudiando, estudié periodismo en la Universidad de Concepción. Y después mis padres volvieron acá, porque acá estaban sus raíces. La familia quillecana, la gran mayoría, se radicó acá en Los Ángeles. Y justamente por el impulso de mi madre, básicamente por ella, nos volvimos como familia, nos volvimos a radicar acá en Los Ángeles. Y justamente a propósito de ese proceso de retorno fue que, claro, en esa época Julio Cerda, papá, a propósito que le había ido a dejar un currículum, me fue a ver a la casa para poder trabajar en su radio. Necesitaba alguien que colaborara en temas de prensa. Después estuve en la Radio Agricultura, después estuve como 11 años trabajando en La Tribuna. Ahí estuve una buena temporada, y en ese periodo hice corresponsalía para varios medios, principalmente me atrevería a decir que el más importante fue en su minuto La Tercera, y también colaboración para el diario La Cuarta, Diario Popular. Y después de eso estuve también como 6 años en la radio Bio Bio. Ahí quiero hacer un pequeño paréntesis, Ignacio, porque quizás esto suena un poco igual atrás, pero sucedió el terremoto que ahora se van a conmemorar 8 años, el 27 de febrero, y estaba en esa época en la radio Bio Bio. ¿Sabes qué?
aún a la fecha, que han pasado ya 8 años, hay personas que me recuerdan por la voz. No me conocieron, todavía está en la memoria porque como la radio Bio Bio pudo, a poco de ocurrido, el terremoto pudo salir al aire. Pudo salir al aire, pudimos parar la radio, nos conseguimos un generador en ese minuto para poder energizar todo. Los profesores y los estudios. Claro, exactamente, pudimos salir al aire, o sea, mediodía del día 27, no me acuerdo muy bien, a las 12. No, el mismo 27, me acuerdo que fue la madrugada, sí, fue la madrugada, el día 27 a las 12 horas con 4 minutos recuperamos la transmisión. Y claro, en una situación tan difícil, tan compleja como fue esa, que la radio era lo único que se escuchaba. Hay quienes todavía recuerdan esos tiempos con particular dureza, porque fue muy violento en algunos casos, fue muy brutal para otras personas. El miedo era una situación permanente que se vivía ahí por las réplicas, por todo, por la desinformación, por tantas cosas que suceden en la sociedad con este terremoto. Y aún a la fecha hay personas que me recuerdan solo por la voz. Y me identifican solamente por la voz. Y este soy yo. Por eso lo decía en un inicio, a lo mejor muchos el nombre, pero sí por la voz. Sí, y ahora por lo que tú describías recién, por esto de usar las redes sociales para contar historias locales, que tienen que ver no solamente, como te decía, no solamente con los grandes hechos de nuestra historia comunal, sino que también con relatos pequeños, breves, pero relatos al fin y al cabo de personas, de lugares, de situaciones. Te mostraba recién, por ejemplo, esa fotografía de la avenida Francisco Encina. De Francisco Encina, exactamente. Sí. Ustedes buscan en Facebook, bueno, buscan solamente por mi nombre. Todas las publicaciones que hago son públicas. No tengo ninguna así como que sea reservada para los amigos. No, todo es público porque no tengo ningún lío con eso. Y ahí hay una fotografía del año 97. Correcto. De la avenida Francisco Encina, caramba, que ha cambiado. Sí, ha cambiado una brutalidad el paisaje, porque estamos hablando de que la avenida Francisco Encina se empezó a pavimentar en 98, un año después de esa fotografía. O sea, hace 20 años. Hace 20 años, exactamente. Hace 20 años cuando ya Bayou era un sector importante, porque estamos hablando de que el sector sur de Los Ángeles se empezó a poblar masivamente a principios de los 90. Correcto. Los planes habitacionales gubernamentales se focalizaron en ese sector. Y por eso está, por ejemplo, el caso de la Villa Las Américas. Correcto. La Villa Las Américas tiene 6 etapas. Claro. La Villa Las Américas 1, Villa Las Américas 2 hasta la sexta etapa. Y después viene Puerto Alegre, todo con Francisco Encina. Pero Puerto Alegre iba a recibir el mismo nombre y decidieron cambiar porque ya era como mucho, ya la América 7. No pensar como Rambo 1, Rambo 2, no. Pero ese era, ya en ese tiempo era un sector densamente poblado. Había una gran cantidad de personas que vivían ahí. Y la avenida de acceso, una de las avenidas principales era Francisco Encina, era de tierra. Recuerdo incluso que hubo tomas de la avenida de gente reclamando por la pavimentación. En el año 98, hace 20 años, se pavimentó, o se inició la pavimentación. Era un panorama muy similar a lo que veíamos hasta hace unos 4 o 5 años atrás en la avenida Padre Hurtado. Exactamente, sí. Era un proyecto de la avenida Padre Hurtado que yo recuerdo cuando empecé a trabajar, que se decía, no, hay que pavimentar, y se demoró 20 años. Debería haberse demorado menos. Pero estas fotografías te dan cuenta de cómo era antes, de cómo era, de que cuando estamos hablando de que no estaba pavimentado era porque había tierra, piedras, y que eso se convertía en unos lodazales horribles en el invierno, o que en el verano se levantaban las polvaderas enormes. Era un lío para la gente vivir así. Era un lío para cualquiera tener que enfrentarse a condiciones de vida así marcadas por calles que no están pavimentadas, por avenidas que no tienen asfalto. Y eso es lo que sucedía antiguamente. Y eso da cuenta de cómo la ciudad va creciendo. Eso da cuenta también de que, por ejemplo, Ercilla, por ejemplo, hasta los años 60, Ercilla era el límite poniente de Los Ángeles. Claro. No existía nada más allá. Era campo. Y con lecherías. Exactamente. O un ejemplo más reciente. Hasta fines de los 90,
no existía nada de lo que nosotros conocemos como Villa Galilea. Correcto. Nada. Villa Galilea, Altos del Retiro, que es de otra constructora, están, digamos, forman parte de un mismo conjunto. Y a fines de los 90, eso, y antiguamente ahí justamente, yo recuerdo porque vivía cerca de Vegas. Sí, y había vacas, y había lecherías, y había unos eucaliptos enormes, y uno se paraba en la línea del tren y veía campo. Ahora me paro en ese mismo lugar donde ya no existe línea del tren y uno ve casas. Se pierde la mirada en tantas casas que evidentemente, no sé cuántas habrán, la verdad no he averiguado ese dato, pero sí recuerdo que cuando se partió con el proyecto habitacional se habló de 2.500 casas. Situación similar a lo que ocurre donde estamos ahora actualmente, acá en Villa España. Exactamente, la Villa España es también de los 90, digamos. Hasta antes de eso, sí. Y si nos vamos un poco más hacia sí, el sector de la clínica, la clínica Los Andes es de 1994. Sí. Fue en diciembre de 1994 que se inauguró la clínica Los Andes. La Villa España es más o menos como un paralelo, 93, 94, porque después de la Villa España se entregó la Villa Italia por ahí por el 96 y el 97 lo que es la Villa Francia. Pero antiguamente estos eran o pajonales o eran zonas de crianza de vacas. No cuesta imaginarse la ciudad y por eso el valor que tienen esos registros antiguos, porque también nos hacen entender que el suelo que estamos pisando, que esto que nosotros asumimos como algo normal, que pareciera que siempre estuvo en manera más fácil y que tampoco no es algo de larga data. Estamos hablando de somos una ciudad muy joven, con un crecimiento explosivo, sí, en los últimos 20, 25 años. Los últimos 30 años. Los Ángeles es una ciudad que creció una barbaridad. Tú sabes que el año 1970 la población total de Los Ángeles, 1970, te estoy hablando de hace 48 años atrás, hace 50 años, ya redondeamos 50 años, la población de Los Ángeles era de 80.000 habitantes en total, urbanos y rurales, y repartidos más o menos en partes iguales entre la gente que vivía en el campo y la gente que vivía en la ciudad. 1970. Y ahora somos 200.000. Es decir, en solo 50 años la ciudad se ha más que duplicado en población. Eso es una barbaridad y por eso sucede lo que sucede. La explicación de que vamos al centro, están los tacos, en vehículos cuesta desplazarse, cuesta encontrar lugares donde estacionarse, porque es como, la ciudad es como ese niño que de repente creció y los pantalones le quedaron cortos. Sí. Y ya no tenemos cómo darle más la barra. Exacto, ya no tenemos cómo darle más la barra. No hay manera. Y eso es lo que también busco en términos de reflexión, porque esto no solamente mostrar fotos y decir, ay, qué bonita la foto antigua, sino que también para poner las cosas en perspectiva. Porque si hay algo que te otorga conocer la historia, que te da las cosas, tú puedes entender la perspectiva del tiempo. Lo que se debió haber hecho no se hizo. Entonces, cuando nunca se proyectó. o lo que se hizo bien y que de esa forma ha funcionado hasta la fecha. Porque esa perspectiva del tiempo también te permite tener mirada hacia el futuro. Porque cuando tú entiendes que hubo cosas que se pudieran haber hecho y no se hicieron, también te tienes que proyectarlas a futuro. Y esto no solamente se trata de hacer un ejercicio hacia el pasado, sino que a partir del ejercicio del pasado tú puedes mirar hacia el presente. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque te podrá sonar muy apresurado, muy apurado. Este año Los Ángeles va a cumplir 282 años de su fundación. O sea, perdón, 289 años. 279 años de su fundación. Un problema con las matemáticas, 1739. O sea, el próximo año se van a cumplir los 280 años. Y fíjate que, a ver, yo tengo esta altura, tengo 44 años. Pero eso significa que cuando tenga 60 y tantos, si estoy vivo, 65, 66 años, Los Ángeles va a estar celebrando 300 años. Y creo, a estas alturas, que hay que pensar qué ciudad queremos
para esa celebración de los 300 años. De los 300 años del tercer centenario. Hay que pensar, tú podrías decir, no, que faltan 20 años. Pero 20 años se casan así. Sí, se pasan así. Porque también cuando tú dices, tú tienes que plantear que lo que quieres para Los Ángeles de ese entonces, cómo pueden mejorar la calidad de vida de la gente, porque aquí hay falencias, nos faltan áreas verdes, nos faltan, no sé, mejores vías estructurantes, quizás, no sé, por ejemplo, la ciudad pensarlo para que se peatonalice y sacar los autos del centro, no lo sé, pero es un tema que yo creo que se tiene que pensar, se tiene que discutir, la gente tiene que participar, porque para ver qué ciudad queremos para hacerla más vivible, ¿cierto? El ejercicio de la historia no es solamente vivir con el soporte de los años, de las añoranzas, de la remembranza, sino que también esto tiene que tener, como te decía, a partir de lo antiguo, tener mirar hacia esa mirada hacia el futuro. Juvenal, vamos a hacer un pequeño corte comercial, ¿ya? Y después de este pequeño corte vamos a conversar derechamente sobre un emprendimiento muy particular que tienes tú hoy día. Porque todo esto que tú nos estás contando y que compartes a través de las redes sociales, también lo has materializado. Sí, algo hecho, algo se ha hecho. Entonces, sobre ello vamos a ir conversando, ¿te parece? En una segunda parte. Ya, por supuesto. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más de Ventana de Emprendedores. Bienvenidos a Emprender. Aunque cada vez menos, varios consultores, universidades y expertos nos aconsejan desarrollar un plan de negocios antes de encarar un emprendimiento. Pero este no sirve más que para tomar la fotografía de un instante que en segundos pasará a ser historia. Se supone que el plan de negocios debería ayudarnos a organizar mejor el trabajo de investigación necesario para saber dónde está parado el mercado. Ahora bien, esos documentos repletos de números, información corporativa y análisis de mercado no funcionan para tomar decisiones sobre aspectos relacionados con la oportunidad de negocio, el dinero necesario para encarar nuestros emprendimientos, ni los ingresos que generaremos en el primer año. En definitiva, el plan de negocios no disminuye el altísimo grado de incertidumbre en el que nos encontramos con nuestra nueva empresa, a punto tal que podría resultar más efectivo recurrir a las predicciones de una tarotista. ¿Por qué? Porque no sabemos con exactitud cómo será nuestra propuesta de valor ni el producto o servicio que finalmente ofreceremos. Los cálculos de tiempos y costos para nuestros proyectos son solo estimaciones. No sabemos cómo van a responder los clientes ante nuestra propuesta de valor. Tal vez la característica diferencial de nuestro producto no lo sea para el consumidor. Es probable que mientras estamos trabajando en el desarrollo, nuestros competidores salgan con algo nuevo cercano a nuestro lanzamiento. Entonces, el desarrollo de un emprendimiento implica un proceso dinámico de iteraciones donde constantemente debemos realizar una serie de acciones para validar o refutar nuestra hipótesis de negocio. No olvides, cada domingo tenemos una cita con el emprendimiento. Cada semana contamos con la visita de un emprendedor y la información que necesitas para conocer y postular a los distintos programas de apoyo al emprendimiento. La invitación es a que escuches Ventana de Emprendedores. Ya estamos nuevamente de vuelta en Ventana de Emprendedores, como siempre acompañándoles a través de la red del emprendimiento, que está compuesta por Canal 2 de Los Ángeles, Canal 2 de Renaico, Zona 0 Canal, Araucanía Radio y Televisión, TV Sur y Antu TV, estos canales de nuestra provincia de Biobío que junto a nuestras redes sociales y nuestro sitio internet ventanaemprendedores.cl llegamos cada semana con nuestro programa para usted. Nos sigue acompañando en esta terraza de mi tierra, en Villa España, en Los Ángeles, Juvenal Rivera, periodista, no nacido en Los Ángeles, por lo que nos contaste tú, naciste en Florida, de familia quillecana, una muy vecina, muy cercana a esta capital provincial, ¿cierto? Y que luego de años volviste a Los Ángeles, una vez que ya estabas terminando de estudiar periodismo, y llegaste acá a esta ciudad donde te desarrollaste, te arraigaste junto a tu familia nuevamente. Me contaste que tienes 3 hermanos. ¿Tú eres el mayor de ellos? No, yo soy... a ver,
del primer matrimonio ¿De tu menor. papá? Sí, el menor. El menor, exactamente. Después mi padre se volvió a casar y tengo una hermana chica que tiene 21 años ya. Ya, correcto. Entonces, Así que ya me quitó el penúltimo hijo Sí. de tu padre y el último De de mi tu madre. Exactamente. Exactamente. Y bueno, Juvenal, has trabajado en distintos medios como periodista, bastante destacado en nuestra ciudad. Lo decíamos en un principio, grandes amigos nunca hemos sido, pero sí nos hemos encontrado Sí, en nos los conocemos medios hace mucho tiempo. más de 20 años. Imagínense nosotros, nuestra productora que hace este programa lleva 26 años en el mercado desde 1992. Yo creo que fue más o menos por ahí que nos conocimos cuando Sí. tú llegaste, 93, 94, Sí. llegaste ya egresado. Por ahí ya nos empezamos a encontrar y a cruzar en el camino, que no es muy grande el medio de Los Ángeles. ¿Eh? No, Todos no. nos conocemos, nos ubicamos Sí, sí. Sí. y es así. Y más aún hace 20 años, 25 Claro, años. porque era un círculo bastante más pequeño y donde Sí. costaba mucho entrar. Sí. Sí, costaba bastante entrar. Pero bueno, es parte de nuestra historia. Pero tú te has dedicado a contar la historia de Los Ángeles y lo has hecho de una manera bastante lúdica, por decirlo de cierta forma, ¿cierto? Recolectando fotografías, lleva más de 15 años en esto, averiguando las historias que hay detrás de estas fotografías. Y la misma gente te ha ido aportando con más historias sobre sus vivencias. Sí. Y yo he recibido mucha información de muchas personas que me dicen, no, es que hoy Juvenal Rivera es el historiador de Los Ángeles. ¿Cómo te cabe a ti ese título que popularmente te ha dado la gente? Sí, fíjate que, a ver, primero lo agradezco, me enorgullece, pero ahí haré una pequeña salvedad. Los historiadores en general se abocan al pasado y tienen una metodología, una forma de enfrentar los temas, tienen un método, un procedimiento que es el que se enseña en el aula, por eso hay investigadores que son súper rigurosos en ese trabajo. No digo que lo que hagan no sea riguroso, pero primero no tengo el método del historiador. Y en segundo término porque también parte importante de mi inquietud es mostrar el ahora, el hoy. Y el hoy no ligado a los grandes procesos sociales, sino que también es el hoy vinculado a las personas, a los habitantes de esta comuna, a las personas que no necesariamente tienen que haber sido grandes autoridades o gente muy importante, pero que también, como lo decíamos en el primer bloque del programa, también han hecho un aporte sustantivo, porque finalmente la comuna, la comuna, cualquiera esta sea, el país en general, se construye con el aporte de todos. Y todos son, cual más, cual menos, desde su profesión, desde su oficio, desde su actividad, hace un aporte. Y eso también me he preocupado de contarlo, de mostrarlo, de poner de relieve la historia de estas personas en el ahora. También con una mirada, pero en el ahora. De poder, de que ellos cuenten sus vivencias, de que narren de su profesión, de su actividad, en fin. Eso también es parte, y por eso, más que historiador, preferiría el rótulo de cronista, porque los cronistas en general se abocan justamente a retratar lo que ven. Correcto. Lo que ven en el ahora, por supuesto. Y es un poco lo que he procurado hacer, procurar ver también... Ver en el ahora lo que ocurrió ayer. Sí, exactamente. Eso es lo que he procurado hacer, ver en el ahora, tratando, como tú decías, de hacer lúdico, ¿sí? De que sea didáctico, de que el lenguaje no sea denso. En general, los historiadores, por estas normas que deben cumplir, son como... la lectura no es para el ciudadano común y corriente. Es para alguien que le puede gustar mucho la historia, pero no es para un ciudadano común y corriente. Entonces lo que procuro es justamente que el lenguaje sea cercano, sea accesible, sea cotidiano. No cayendo en lo vulgar, por supuesto. Correcto, pero sí cotidiano, que sea algo que todos podamos entender y que nos sea atractivo. Claro. Si tú revisas las publicaciones en general, procuro hacerlo así. Procuro que tengan ese detalle para que sea la lectura más ágil, más amena, y que dé esa sensación de que se aprende, pero de manera liviana, no pesada, no densa, no es como un mamotreto, así que hay que leerlo y entenderlo y analizarlo. Esto es como liviano, pero a la vez instructivo, educativo. Eso es lo que procuro.
Juvenal, tú tienes un trabajo bastante bueno que has estado recopilando, 15 años ya recopilando la fotografía, la historia. Esto lo has estado compartiendo a través de las redes sociales, especialmente en tu Facebook. Pero ¿hay alguna otra forma en la cual podamos, el ciudadano común y corriente, sea de Los Ángeles o sea de cualquiera de las comunas que están en nuestra provincia, que se interese en esta historia, en lo que tú estás haciendo como cronista, ya no te voy a decir más historiador, como cronista? ¿Cómo lo podemos acercar? ¿Existe algún material? Fíjate que te voy a contar porque tú tienes ahí en tu mano, supongo que en algún minuto lo vas a mostrar, que es esta publicación, que se llama 51 lugares de Los Ángeles. Que es un libro, básicamente, que en este propósito de que sea liviano, de que sea ameno, que sea entretenido, complementa textos y fotos y en una lectura que es ágil, que es liviana, que no es densa. Pero ese es un emprendimiento al cual estuve dedicado el año pasado y que ahora también sigo trabajando en otra publicación que tiene que ver con la historia de algunos vecindarios de la ciudad. No todos. Sí, estoy trabajando en eso. Genial. Por ejemplo, hace poco conté la historia, hace un par de semanas, la historia que esa sí que había poca gente que la conocía, la historia del origen del nombre de la población 2 de septiembre. No sé si... Sí, algo le alcancé a leer. Ya, lo voy a contar así cortito. Porque ese es uno de los vecindarios que están en esta recopilación. Va a ser un libro similar a esto. Muy parecido a eso, con entrevistas a personas, a vecinos antiguos de la ciudad. Y tanto como la 2 de septiembre, la Galvarino, la Contreras Gómez, poblaciones que uno sabe que son parte de nuestro ADN angelino. Pero particularmente en el caso de la 2 de septiembre, es porque eso fue fruto de una toma a fines de los años 60. Y esa toma se llamó Campamento Ho Chi Minh. Ho Chi Minh era el líder de Vietnam del Norte, cuando existía Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, y Vietnam del Sur tenía el apoyo norteamericano, Vietnam del Norte de la Unión Soviética. Correcto. Y Ho Chi Minh era el líder comunista de Vietnam del Norte. Y justamente los líderes de esa toma eran militantes de ese partido y fueron los que propiciaron la ocupación, y por eso le pusieron ese nombre, Campamento Ho Chi Minh. Después del golpe, con todas las cosas que sucedieron, optaron por ponerle un nombre distinto, porque el Campamento Ho Chi Minh era decir, que todos los de izquierda. ¿Qué sucedió? Le pusieron 2 de septiembre. ¿Y por qué 2 de septiembre? Que el 2 de septiembre no suena a nada. Claro, es como... No suena a nada. El 2 de septiembre es el Día Nacional de Vietnam. Mira. Mantuvieron el origen, este origen vinculado a la izquierda, ya no llamándose Campamento Ho Chi Minh, sino que llamándose 2 de septiembre en homenaje al Día Nacional de la Gloria de Vietnam. Mire. Sí, para que tú lo sepas. Y justamente la historia de ese sector y de otros más van a estar trasuntadas en una publicación. Pero todo esto tiene un antecedente que son otros emprendimientos que he hecho, que son emprendimientos de largo aliento. El documental, en diciembre del 2009 estrené un documental que fue también factura propia, todo el proceso, desde la investigación, la edición del video, lo hice por mi cuenta. Ahí me ayudó, ¿sabes quién a grabar? ¿Quién te ayudó? Ángelo Quesada. Un gran comunicador, un gran camarógrafo, un gran editor. Sí, fallecido lamentablemente hace algunos años. Y gran aporte a nuestras comunicaciones. Exactamente, un trabajador incansable, Ángelo, un hombre que me sacó el sombrero, porque estaban todas, iba siempre, cubrió mucho tiempo actividades deportivas, y si eran a las 10 de la mañana y se prolongaban hasta las 10 de la noche, él siempre estaba. Un saludo para Ángelo, donde quiera que esté. Pero este trabajo del documental lo partí, y ese fue el origen como de todo, porque a partir de ese documental necesitaba fotos antiguas. Empecé a buscar fotos antiguas. Como había gente que sabía que buscaba fotos antiguas, me dateaban con personas que tenían registros fotográficos anteriores. Y así de a poco fui construyendo este registro para poder hacer este documental, un documental que me tomó harto tiempo. Me tomó como 6 años hacerlo. Porque desde la investigación, correcto. Igual soy porfiado, porque podría haberlo dejado botado a medio camino. Podría haber dicho, esta cuestión ya, pero persistí, perseveré. Y el documental
Si uno lo busca en YouTube, se llama Memoria de Los Ángeles en el siglo XX. Correcto. Y está disponible de forma gratuita para todo el mundo. Exactamente, y cualquier persona lo puede ver, está puesto en YouTube hace ya más de un año, y está ahí. Antes de eso, distribuí muchas copias de este mismo trabajo para que pudiera estar en los hogares, pero como han cambiado los tiempos, ya antes entregaba un DVD. Ahora ya no hay DVD en las casas, claro. O hay muy pocos DVD, es como entregar un VHS. O sea, ¿quién tiene un VHS? ¿Quién tiene un VHS? Entonces, como los tiempos han cambiado, obviamente se buscan otras plataformas, y esa plataforma, o la que he usado por lo menos, es la de YouTube. La de YouTube, para que esté ahí disponible y cualquier persona lo pueda encontrar, lo pueda ver. Siempre cuando es el aniversario de Los Ángeles, el 26 de mayo, coloco el enlace, el link, para que las personas puedan interiorizarse de la historia de la evolución social, política y económica de Los Ángeles durante el siglo XX. Un documental que es cortito, no es un documental extenso. ¿Cuánto tiene duración más o menos? Sí. 1 hora, 1 minuto. 1 hora, 1 minuto. Exacto. 6 años de trabajo para 1 hora, 1 minuto. Exactamente. Y también lo hice pensando en que no sabemos nada con hacer podría haber hecho un documental de 3 horas. Material tenía de sobra. El tema es quién lo va a ver. Claro, y quién tiene la suficiente paciencia para ver algo así. Está dividido en 3 capítulos, va desde el 1900 hasta el 1939, después del 39 al 60. Los terremotos son los que marcan los tiempos. Exactamente. Y ahí hay unas descripciones, fotografías, está entretenido, fíjate, me gusta. Podría, desde el punto de vista técnico, podría haber sido mejor, sin lugar a dudas. Quizás en algún minuto esa idea se pueda reflotar, se pueda hacer de nuevo. Hay entrevistas a ciudadanos antiguos de Los Ángeles, son 5 entrevistados. De esos 5 entrevistados han fallecido 4, hay uno solo que está vivo. Está el material, están las cintas como para poder hacer de nuevo, o sea, remasterizado, con mejores efectos. Quizás un poco más, desde el punto de vista de la estética, podría ser más moderno. Pero el fondo no va a cambiar. Al fondo no va a cambiar. Lo que está contado en buena medida relata lo que sucedió en nuestra ciudad. Y paralelo a ese proyecto también desarrollé un proyecto que no tiene que ver con Los Ángeles solamente. Es un sitio web que en ese minuto lo financió el gobierno regional, porque no solamente me ha interesado Los Ángeles. Fíjate que, bueno, como trabajaba en medio, me tocaba mucho salir a comunas. Y el año 2007, financiado por el gobierno regional, levanté un sitio web que se llamaba nuestrobiobio.cl. Correcto. Ese sitio web contenía información histórica, y también encontrábamos cuentos, leyendas, relatos de las 14 comunas de la provincia de Biobío, con fotografía, un registro que justamente apuntaba a ver, si tú no quieres conocer Antuco, ahí habían fotografías, la descripción de los lugares a visitar, las autoridades, claro, exactamente, las autoridades de turno, todo eso estaba plasmado ahí en ese sitio web. Después, bueno, con el tiempo, por el tema de alojamiento de servidor, en fin, había costos que lamentablemente no pudimos mantener, pero ese material está y en algún minuto dado espero recuperarlo para poner información de la provincia de Biobío ahí a disposición, con fotografías, con registros que ya no existen. Hay lugares que han cambiado irremediablemente, pero afortunadamente tuve la precaución de dejar el registro, de que estén ahí digitalizados para poder echar mano a eso. Es un trabajo que también fue de harto tiempo, de largo aliento, recopilar información que en general está muy dispersa, que está por aquí y por allá, que muchas veces se ha perdido irremediablemente. Y que contra eso ya no hay nada que hacer. Claro, exactamente. Juvenal, pero ¿cómo financias tú todo esto? Mira, básicamente... Me hablamos recién del proyecto del sitio web, que fue financiado por el gobierno regional. Sí. Pero las publicaciones que están, por ejemplo, son publicaciones de alto costo. Esto, sí, por ejemplo, si yo lo quiero adquirir, ¿dónde lo adquiero? Esto se va a obsequiar. Esto se va a obsequiar. Lo que pasa es que el financiamiento de la impresión corre por cuenta, por eso están los créditos atrás de la Municipalidad de Los Ángeles. La Municipalidad del municipio angelino. Del municipio de Los Ángeles, ellos financian
la impresión. La La Dirección Comunal de Educación financia la investigación, lo que yo hago, este trabajo de terreno, de búsqueda, de recopilación, y a eso por eso estoy abocado sistemáticamente a esto. Esto ya no es un hobby para mí. Esto no es algo que en mis ratos libres, en mis momentos de ocio, yo diga, voy a aprovechar ahora de hacer investigación. Claro. Esto es algo que lo tiene financiado a través de algún tipo de proyecto, entonces, con lo que es la cartera de educación acá en la CEI. Exactamente, y por eso estoy trabajando en esta otra publicación que te decía, de los vecindarios, porque esa es una manera también de hacer rescate de nuestra identidad, desde el punto de vista de los barrios, de los vecinos, de la gente común y corriente. No desde el punto de vista de la autoridad, de las grandes obras, sino que también desde el punto de vista de los grupos humanos que se han desarrollado aquí en la ciudad. Lugares que son súper reconocidos. ¿Quién no conoce la población Galvarino? Claro. Por ejemplo, o la Contreras Gómez. La población Olompeyo. Sí. Son poblaciones muy conocidas y reconocidas dentro de la ciudad, con bastante historia. Sí. Y eso es lo que queremos contar, aprovechando también una cosa importante, que hay personas que están vivas y que están desde el inicio de esas poblaciones. Entonces, ¿qué mejor? Claro, que sean ellos quienes puedan contar. Claro, las mismas personas, los mismos protagonistas de esas historias, que no sea por terceras voces. Entonces así lo estamos haciendo. Estamos también buscando, porque hay otros trabajos que lo estoy haciendo por mi cuenta, que tienen que ver con... también hay que buscar financiamiento, porque todo esto se financia con dinero. Esto Correcto. Esto no es una varita mágica que te dice, ya, estamos, por ejemplo, estamos trabajando hace tiempo ya en un documental de la vida y obra de Roberto Bolaño. Para quienes no conocen a Roberto Bolaño, él es el escritor hispanoamericano más importante de los últimos 40 años. Tan importante como Gabriel García Márquez, que se lo suena a todos. Correcto. Más importante incluso que este escritor peruano, Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Sí. Incluso más importante. Roberto Bolaño, que tiene obras cumbres muy importantes, que han marcado generaciones en el mundo de la literatura, un tipo muy importante. Roberto Bolaño vivió su etapa de infancia y adolescencia en Los Ángeles. En Los Ángeles, claro. Exactamente. Y aquí tiene mucha de su familia. Los Bolaños, hay muchos Bolaños acá en Los Ángeles, varios de los cuales lo conocieron en esa etapa, cuando él era un chiquillo, un estudiante que cursaba, que iba a clases ahí al Liceo de Hombres. Entonces, estamos hablando de una persona que vivió en la ciudad, que se empapó de esto, que los chilenos, porque Roberto Bolaño vivió mucho tiempo en México, después en España y murió en España. Claro. Pero la chilenidad de Roberto Bolaño está radicada en Los Ángeles. Y justamente estamos trabajando en este año para poder hacer un documental que narre la época en que este escritor, el más importante de Hispanoamérica, no estoy hablando ni siquiera de Chile, ni siquiera de Sudamérica, de Hispanoamérica, que está causando sensación en Europa y en Estados Unidos, que vivió acá, y eso hay que contarlo, porque también es parte de nuestra historia, porque de repente un chiquillo que tiene la inquietud, por ejemplo, de escribir y dice, pero aquí en Los Ángeles no ha salido nunca nada. Claro. Y aquí tenemos a un grande a nivel mundial que vivió acá, se forjó acá. Exactamente. Entonces por eso también es importante, porque también es parte de nuestra historia, es parte de nuestra identidad, y por eso también hay que hacerlo. Porque si no lo hace, va a haber otra ciudad que se va porque Bolaño también vivió, por ejemplo, en Quilpué cuando era niño. Y si no lo hacemos nosotros, Quilpué se puede abogar que Bolaño vivió allá, y para un escritor de esa envergadura, bien vale el esfuerzo por querer hacer ese tipo de cosas, porque la verdad también lo amerita, y porque si no, va a pasar el tiempo y va a suceder con varios personajes ilustres de nuestra historia local. Correcto. Que han sido importantes, no solamente a nivel país, sino que a nivel internacional, y que se van sin pena ni gloria. Y se van perdiendo, Y se van perdiendo, y te voy a citar un ejemplo, que es quizás el más, a mi juicio, el más paradigmático. Hace como 10 años
nuestro país estuvo en una campaña muy intensa para lograr que un chileno, en ese tiempo José Miguel Insulza, fuera secretario general de la OEA. Un cargo a nivel internacional muy importante, muy muy importante. Pero resulta que el año 1954 un chileno, un angelino, fue secretario general de la OEA. Un angelino nacido y criado en esta tierra. Mucho antes Sí. de Insulza. Capaz que sea variante tuyo. Carlos Dávila Espinosa. Carlos Dávila Espinosa incluso fue presidente, bueno, un periodo bien tumultuoso en los años 30, pero incluso fue presidente de Chile. Duró 3 meses, bueno, un periodo tumultuoso. Pero fue presidente. Claro. Y era angelino. Angelino, exactamente. No hay que confundir con Luis Dávila, que es la población Correcto. Luis Dávila que está ahí al final de la avenida Ricardo Vicuña. No, estamos hablando de Carlos Dávila Espinosa. Carlos Dávila, después de este frustrado paso como presidente, se fue a Estados Unidos, fue diplomático, fue periodista también. Y el año 54 fue el primer chileno que tuvo un cargo internacional de esa envergadura. Nunca antes un chileno había logrado llegar tan alto a ocupar cargos en organismos internacionales. Claro. Como la OEA. Carlos Dávila estuvo en 54 al 56 y falleció en el ejercicio del cargo. ¿Y por qué te lo digo? Porque ¿tú sabes si hay alguna calle que se llame Carlos Dávila? En Los Ángeles, hasta donde yo sé, no. ¿Alguna plazoleta, algún pasaje, alguna villa, algo que lo recuerde? No hay absolutamente nada, pero nada que recuerde que un angelino que fue presidente, que un angelino que fue el primer chileno en que ocupó un cargo de esa envergadura, secretario general de la OEA, en su historia, un reconocimiento para el país al final. Y por eso sí lo recuerdo, porque hace de años el país, el gobierno, Hicieron se la mucho jugó impulso para con que Insulza, claro. para que Insulza pudiera llegar, y llegó. Pero fue el segundo, Claro, no fue el primero. Y el primero fue un angelino. El primero fue un angelino. Nacido y criado, estudió en el Liceo de Hombres, vivía su familia ahí en calle Orompeyo. Después entiendo que la familia se disgregó, en fin. Entonces no hay Dávilas acá en Los Ángeles. Pero hubo un angelino, y es increíble que no haya absolutamente nada, pero nada que lo recuerde. Entonces, por la misma razón, bueno, también en algún minuto dado espero que se pueda hacer algo así para rescatar del olvido a este personaje público, este enorme personaje público, angelino. Por la misma razón es que estoy empeñado en que Bolaños no puede pasar sin pena ni gloria. Si tiene un escritor que vivía en esta ciudad con ese nivel de pergaminos, no podemos desperdiciar esa ocasión. Correcto. No podemos hacerlo. Y a eso es lo que te estás abocando tú últimamente. Sí. Y eso, claro, también tengo que buscar el financiamiento, recursos privados, recursos públicos, pero ya la idea está y esperamos desarrollarla ahora dentro de este año. Todo un trabajo previo también, porque te hablo de Un trabajo investigativo, que son muchos años Es que si te y mucho esfuerzo de trabajo. Es que yo te contaba que en el documental fueron 6 años. Claro. Y que de corto fueron 8 años. En este libro anduvo rápido, porque como tenía mucho material, Claro. no fue... Pero son 15 años de recopilación de fotografías acá. Sí, exactamente. O sea, y de de investigación y de información. Y te hablo que en el caso de Roberto Bolaños ya van a ser 20 años. Desde que partí, por primera vez supe que había vivido acá en Los Ángeles. Y empezaste esta investigación. Exactamente. De a poquitito. No es largo aliento, esto no es corto, y no es fácil tampoco. No es fácil. Porque así son las cosas. Así son las cosas. Juvenal, nos encantaría seguir conversando contigo sobre la historia de Los Ángeles, estos grandes personajes y todo este trabajo que tú nos estás entregando, porque es realmente un aporte a la cultura y a la identidad. No solo de una ciudad, sino que de una provincia. Sí. De una provincia. Sí. Pero lamentablemente tú sabes muy bien, los tiempos en televisión son nuestros peores enemigos. Y vamos a estar muy atentos a todo lo que tú estás haciendo. Dices tú, esta publicación ya está, se puede conseguir gratuitamente. No, aún no. Hay que hacer un lanzamiento. Esto es una exclusiva para ti.
la semana pasada fui por estos ejemplares a la imprenta, y ahora en marzo hay que esperar ahí a que pasen algunos hechos, el inicio de clase, en fin, hay que ver una buena oportunidad, para hacer el un lanzamiento de esto. El lanzamiento va a ser algo público. Correcto. Y si alguien quiere un ejemplar, de forma gratuita. Si alguien quiere un ejemplar, tiene que ir al lanzamiento. Ahí se van a distribuir de manera gratuita. Ahí está el esfuerzo de lo que fue el año anterior para estar plasmado ahí, y esperamos que a la gente le guste este trabajo. Perfecto. Juvenal, agradecerte que hayas estado acá con nosotros. Sin duda para el lanzamiento te vamos a estar acompañando, vamos a estar ahí, ¿cierto? Desearte lo mejor en tus nuevos proyectos, en lo que se viene. Y agradecer que hayas aceptado esta invitación de Ventana de Emprendedores, porque emprendedores tenemos de distintos rubros y distintas áreas. Y el tuyo es un emprendimiento no tradicional, pero sí con un alto valor histórico para nuestra comuna, nuestra provincia. Sí, exactamente. Yo valoro enormemente los emprendimientos, las personas que se atreven. Cuando estuve en medios de comunicación, fíjate que una de las áreas que siempre que sentía la necesidad que había que destacar era justamente de aquellos que se atrevían, de aquellos que innovaban, de aquellos que como que rompían el cascarón y se esforzaban por generar ver que sus sueños fueran realidad. A veces sueños como súper modestos, como por ejemplo tener un puesto para la venta de alimentos. Pero para las personas ese sentido de hacerlo, de esforzarse, de que ojalá le funcionara, porque no todos los emprendimientos funcionan, muchos quedan ahí a la vera del camino. Pero el solo hecho de atreverse para mí era súper importante, súper valioso. Y yo creo que tú ahí estás cumpliendo un rol súper importante de destacar eso, para que también sirva como modelo a otros, para que también en algún minuto dado se atrevan, den el paso. Estamos en un lugar que también es precioso, que también es fruto de alguien o de un par de emprendedoras que se atrevieron y dieron este paso y desarrollaron todo un concepto muy, muy lindo aquí en este lugar. Entonces, eso es algo que hay que relevar y que hay que contar. Y hago la salvedad, que conversábamos poco antes del programa con una de las propietarias, de que tienen chicos Down trabajando, que están como anfitriones, donde prácticamente no tienen posibilidades de trabajo. Eso es súper importante desde el punto de vista de la inclusión, de lo que significa abrir espacios a todos, para que puedan también surgir y puedan sentirse orgullosos y contentos de lo que hacen. Okay. Muchas gracias, Ignacio, por la invitación, sinceramente. ¿De qué, Juvenal? Agradecerte nuevamente que hayas aceptado, que hayas estado con nosotros, y a usted agradecerle su sintonía como cada semana. Y dejamos la invitación para el próximo domingo en este mismo horario, en este mismo canal, para una nueva edición de Ventana de Emprendedores, cuando volvamos a decir bienvenidos a emprender. Que tengan buen domingo, una mejor semana y hasta pronto. Te hemos acompañado en el mundo del emprendimiento por una hora. Te esperamos el próximo domingo en este mismo horario para una nueva edición de Ventana de Emprendedores, una producción de Intervisión Chile, Producciones Audiovisuales.